Casi toda mi historia en el video ha sido a través de la marca Sony, pero por primera vez tengo una Blackmagic. La Blackmagic. ¿Quieres saber qué Blackmagic es? Pues quédese en este video porque un fanboy de Sony les va a hablar sobre su primera cámara de Blackmagic. ¿Y será que me paso a Blackmagic? Hey Saiyajines, ¿cómo van? ¿Cómo han estado? Yo aquí con un nuevo video. Soy Fabián, para los que no me conocen, y en esta oportunidad les vengo a hablar como un fanboy de Sony usando por primera vez una Blackmagic. Lo primero es que la Blackmagic que tengo es las 6K Full Frame. Esta Blackmagic, cuando la cogí, pues siempre es un aparato bastante grande y no tenía ningún lente para esta cámara, porque la que me dieron es una cámara que tiene la montura L, la montura que tiene Panasonic, Sigma, Leica, Blackmagic, ¿no? La nueva, digamos, este nuevo acuerdo entre grandes marcas para tener una sola montura, que es la montura L. Pues todas mis lentes son Sony, porque pues todas mis cámaras son de Sony. Y para mí, digamos, para mi tristeza, ¿no? Porque no me la esperaba. No hay un adaptador de montura L a lentes Sony, no existe, no lo hay. Yo dije, pero ¿por qué no lo existe? No existe, no lo hay. Debería, pues, uno ve adaptadores por todas partes, de Canon a Sony, de Sony a Nikon. Bueno, hay muchos adaptadores, pero de lentes Sony para poderlos colocar en una cámara con montura L no hay adaptadores. Me puse a investigar y el tema es como de física. Pues muchachos, tuve la cámara en stand-by porque ya viene sin lente, hasta que de pronto vi una rebaja de estas que hacen en VIH y obtuve un lente Lumix S 50 milímetros 1.8. Luego me dije, ¿qué más me puede servir? Pues aquí mis Holyland están funcionando perfecto. La cámara reconoce muy bien este tema de los inalámbricos de Holyland. Estos son los Marks. No tengo ningún problema con eso. Tenía un follow focus que usaba con mis lentes Nightwalker en mi cámara Sony. Perfecto, le casó, lo cuadré. No tuve que comprar nada raro, también me sirvió. Otra de las cosas que yo decía, bueno, ¿y ahora cómo voy a hacer? Es el tema de las memorias, porque esta cámara maneja memorias CIPRES. O sea, no maneja las memorias normalitas, las que yo tengo, que son las B90 de Sony, no le cuadran. Y yo dije, bueno, ahí toco invertir, y estas son de $100 para arriba. Pero me acordé que tengo un SSD SanDisk chiquitico, ¿no? De 1 tera, y lo conecté y perfecto, porque esta cámara graba externamente y no tiene ningún problema. Así que por ahí también me fui salvando. Entonces no tenía que estar haciendo inversiones para esta cámara. Luego me dije, bueno, el tema de los archivos RAW, de los Blackmagic RAW, van a pesar mucho. 1 tera será suficiente. Entonces me di la tarea de hacer algunas pruebas, porque esta cámara tiene dos maneras de poder grabar. Una con una calidad constante y la otra con un bitrate constante. Entonces me puse a revisar. Entonces les voy a dejar aquí una tablita de las pruebas que hice. Lo que ocupa en espacio 1 minuto grabando en diferentes compresiones. Yo escogí la calidad constante Q3. Me parece que va bien, sobre todo que lo estoy manejando en 6K con Open Gate, o sea, bien grandota la imagen para luego recortarla. Y yo creo que ese es el archivo idóneo, porque haciendo las conversiones con un video normal mío en una cámara Sony, más o menos ocupa lo mismo. 40 gigas a 50 gigas me trago yo grabando un video, y más o menos hizo este ejercicio con esta cámara, y creo que por ahí vamos, porque este es mi primer video largo. Como no tiene el tema de voltear la pantallita, pues aquí tengo un monitor Viltrox que me acompaña, que lo desempolvé, lo tengo hace mucho rato y funcionó perfecto. O sea, todo lo que tengo, esta cámara me lo ha aceptado sin ningún problema. El tema de la pila, esta cámara tiene una pila bien chiquita, pero la pila que maneja esta cámara, que es esta pilita, es muy común, y yo tengo de esta pila varias pilas porque pues las uso en luces y cosas, entonces no he tenido como un problema con el tema de la energía. Pero esta cámara viene con un temita para conectarla al tomacorriente de la pared, y de hecho así está conectada ahora. ¿Cómo me ven ahí? Si les muestro esta cámara, bueno, les voy a mostrar ahí una imagen. Es un aparatote lleno de cosas, se ve muy llena de vainas, pero pues así me salió mi rig de la Blackmagic. Realmente estoy contento porque en las pruebas que he hecho de esta cámara, la imagen es bastante bonita, es muy sorprendente. Igual tengo un lente Lumix 50 milímetros que tiene muy buen rendimiento. Estoy tanteando esta cámara, voy con calma. ¿Qué más tengo? Esta cámara ya tiene un tema que son los ángulos de disparo, y está a 180 grados, que es en lo que siempre debería estar si no necesitas tomas raras. Por ejemplo,
Esta cámara que es la Sony A7 IV, esta cámara, si por ejemplo yo voy a manejar 24 frames por segundo, tengo que colocar la velocidad por lo menos al doble, 50, ¿vale? Pero en esta cámara no se necesita eso. Usted pone 180 grados y la cámara siempre le va a grabar como es, ¿no? Porque es que así se graba el cine. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, grabar una escena muy rara, por ejemplo, en la película de Antonio Banderas 13 Guerreros, en la batalla final, ustedes ven que las imágenes son como lentas, como raras, como de una persona que está soñando, es porque le han colocado el ángulo de disparo, yo creo que también está por ahí a 30 o 40 grados. Aquí para que ustedes graben normal a una velocidad bien y que lo usual, 180 grados y sale para pintura y así me veo. Tiene ese look cremoso, dicen muchos, y lo he visto en algunas pruebas, ese lookcito, ese color de piel es bien chévere. A la hora de ir al DaVinci es muy bacano. Esos archivos RAW van solos. La verdad es que me impresiona, me parece chévere. Yo dije, no, ahorita eso pesa mucho, ese computador se me va a quedar. No, va muy rápido, o sea, va muy bien. Claro, porque los archivos RAW de Blackmagic, pues obviamente con DaVinci Resolve, que es su programa natural, pues van muy bien, y colorizar esto es una belleza. Se puede complicarse mucho tratando de buscar un look bien raro, pero también sin mucho complique obtiene imágenes muy bonitas, he dicho yo. Ya que se me dio esta oportunidad de tener esta cámara, pues estoy muy contento y agradecido, sobre todo, pues debo decirlo, con mis amigos de Hocus Focus, que me dieron esta cámara a probarla, y luego pues me dijeron, pues quédate con ella, Saiyajin, quédate con ella porque pues porque sí. Hemos hecho muchas cosas juntos y pues te lo mereces. Gracias, gracias. Bueno, aquí estoy haciendo una prueba. Me traje esta cámara para acá, para el parque. Ahí disculparán si estoy desenfocado, pero cuadrar esta cámara es realmente todo, es todo un reto, porque como está haciendo mucho sol, casi no veo un monitor que tengo. Pero fuera de eso, esto no tiene autoenfoque, entonces me toca ir allá, venir acá. Bueno, mejor dicho, ya ahí pedí el favor a una persona para que se parara aquí, y creo que por aquí vamos súper bien. Y espero que esté saliendo el audio, porque estoy grabando con la cámara y aquí internamente con estos Holyland, que espero que, pues, que sí estén grabando, ¿no? Pues sería lo mínimo que espero. Bueno, y así se ve un poquitico, no se ve mal, realmente yo creo que se ve bien, y espero que ahorita que llegue a la casa se vea mejor. Estoy haciendo aquí unas pruebitas, mis primeras tomas afuera del estudio que llaman. Y creo que la cosa va a pelechar. Esta cámara les voy a mostrar, voy a hacer un video con mi celular, que no quería venirme con mucha cosa. Estoy en un parque, realmente estoy en un parque, y pues, es más, quiero ver cómo ven mis ojos ahí. Ajá, estamos enfocados, desenfocados, con mucho sol, pero estoy aquí en sombras. De hecho, les voy a decir cómo tengo la cámara. La tengo en F4. La tengo en F4, y obviamente tengo un filtro ND que está como en el paso 4 porque está dando mucho sol. En fin, la cosa va así. ¿Qué tal se ve? Ahorita vamos a hacer algunas tomas porque tengo solamente una pila adicional, porque esto come pila. Mientras la cuadré, ya la pila me iba diciendo que se iba a acabar, así que en cualquier momento esto se va a apagar. Y ahí disculparán también de nuevo. Pero voy a mostrarles con mi celular el armatoste de cámara que tengo en estos momentos. Miren y verán. Ahí les voy a hacer una grabacioncilla. Aquí les voy a hacer una grabacioncita. Miren todo este armatoste, solamente para yo poderme grabar. Si realmente es que esta cámara necesita dos personas. Realmente es complicado, a menos que esté en estudio y esté grabando en trípode. Pero la cosa va más o menos así. Mucho pinche armatoste tan grande. Son unas pruebas, ahí disculparán. Así que si van a escribir cosas como que ¿para qué sale si no sabe manejar la cámara y nos muestra videos? Pues porque sí, ¿no? Porque siempre sale el iluminado diciéndole cosas a uno, pero bueno. Estoy con la Blackmagic 6K Full Frame, que solo graba en RAW, y luego les muestro, luego vamos a hacer más videos de esta cámara dependiendo de qué vaya haciendo. Por ahora, esperando que esté en foco, hasta aquí llega esta prueba en la calle. Vamos a hacer algunas somitas a ver qué pasa.
Bueno, el asunto es sencillo. Como no, esa cámara es muy grande, es muy pesada, estoy grabando ahorita con el iPhone, pues me traje eso en esta caja. Hágame el bendito favor. Vea, en esta caja me traje este aparato, le puse ropa ahí como para que le hiciera algo de colchón. Y bueno, eso es lo que hay. Son pruebitas sencillas que estoy haciendo bajo el sol de Cali y vamos a ver qué tal, pues qué tal se ve. Pero pues sí, creo que una caja de cartón disimula bastante, sobre todo para los amigos de lo ajeno. Bueno, Saiyajines, conclusiones. Esta cámara no es para todo el mundo, pero realmente es muy divertida de usar. Créanme, no es nada difícil y uno ensayando tomas realmente se divierte bastante y luego se sorprende mucho cuando va al computador y ve lo que es capaz de hacer este aparato. Pues mis Saiyajines, hasta aquí este corto video donde les quería presentar mi primer video, mis primeras pruebas con una Blackmagic. Ya vendrán más videos de accesorios y cositas que tengo para esta cámara. Y bueno, espero sus comentarios allá abajo, lo que quieran comentar. ¿Usted cambiaría su cámara Sony por una Blackmagic? No, es una pregunta muy arriesgada porque pues no. Pero bueno, Saiyajines, hasta aquí este video y si te gustó pues dale un like y te invito para que te suscribas a este canal donde hago este tipo de videos. No siendo más, mis Saiyajines, nos vemos en el próximo video. Chao.